Buenos días a todos y todas, muchas gracias por estar. Vamos a dar inicio a un conversatorio que se llama Cuerpo, Espiritualidad y Resistencia, pero más que un conversatorio vamos a hacer una experiencia inmersiva con música, entonces esperamos que se lo disfruten mucho. Mi nombre es Tatiana Bonilla y voy a empezar con un ritual que solemos hacer quienes pertenecemos a estas espiritualidades. Entonces, Iba Olodumare Obayiki, Iba Orumole Oyokuku, Iba Ibamolo Yokosi, Moyeloni, Iba Elagori, Iba Ori, Iba Tiboru, Iba Ogere, Iba Egungun, Iba Orumila, Leriti, Iba Echudara, Iba los 400 marichas del Panteón Yoruba, Iba Bonillami, Iba Orinu, Iba Iponri, Iba Oru, Iba Orotosi, Gogo. Buenos días para todos y todas. Nuestro primer reconocimiento de esta jornada es para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por abrir este espacio de diálogo que es tan necesario, específicamente a través de la Dirección de Poblaciones, que se encarga de tejer puentes entre instituciones y comunidades, y a la Fundación Tabocé por incluirnos en su misión transformadora y recordarnos que la cultura no es un lujo, sino un acto de resistencia cotidiana. Ese rezo que ustedes acaban de escuchar es una moyumba, es una invocación sagrada en la tradición yoruba. Las tres personas que ustedes ven acá al frente tenemos diferentes profesiones, pero transitamos esa posibilidad espiritual. Y más que una oración, esa pequeña invocación es un puente entre mundos, un llamado a los orichas, que para decirlo brevemente, las entendemos como deidades que están presentes en la naturaleza, a nuestros ancestros y ancestras, tejiendo un puente entre lo visible y lo invisible. Y esa voz, digamos, ancestral, hoy abre nuestro diálogo sobre cuerpo, espiritualidad y resistencia. Ahora, usualmente se nos ha dicho que las religiones son el opio de los pueblos, que lo espiritual es una ilusión, que no existe tal división entre cuerpo y algo que llamemos alma. Pero nosotros y nosotras hemos podido comprobar que sí existen otras posibilidades. Ahí hemos encontrado consuelo, fortaleza y también una fuerza que podemos llamar muchas veces revolucionaria. Entonces, para nosotros y nosotras, que les vamos a hablar hoy, pues el cuerpo no es solo carne, sino que es territorio, es un territorio sagrado, donde lo divino se manifiesta. Y es un sitio también de resistencia histórica, como lo atestiguan nuestras abuelas, nuestros abuelos, que convirtieron su piel en un escudo y su fe en un acto político. Entonces, para profundizar en estas conexiones, nos acompañan dos pensadores esenciales, que son Diego Arturo Grueso Ramos, Fernando Alberto Vargas Valencia, y yo les voy a pasar el micrófono para que se presenten brevemente antes de proseguir, porque aunque ya hemos estado en varias actividades de este tipo, esta vez quisiera que sean ustedes los que se lo. Hola, mi nombre es Diego Grueso, soy de profesión abogado y mi nombre en la espiritualidad yoruba que profesamos es Echuaraoba, lo cual quiere decir que ese santo en lengua o recién santo en lengua, que es el oricha que abre los caminos de las dificultades, de las esquinas. Pues además también vemos con el Olúa aquí presente, con Fernando, con el poesía y hecho recitales, hecho exposiciones de discos, de películas, y bueno, me place mucho estar lejos de los estrados y más cerca a estos escenarios. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Fernando Alberto Vargas Valencia, Homo Ochun, Ochun Laibo en mi Cariocha, y Ofumile en mi Fa. Soy Agua Orumila, que es como un camino espiritual de matriz africana, que tiene mucho que ver con la espiritualidad que nuestras y nuestros ancestros, traídos de África en condición de esclavos y esclavas, asimismo trajeron a nuestras tierras para, también como en un acto de resistencia,
poder transmitir a las nuevas generaciones toda esa ancestralidad y esa espiritualidad que nació y que todavía existe y que subsiste en África a través de sus distintas vertientes luego de la trata. En Cuba, sí, están muchas vertientes, la espiritualidad yoruba, la espiritualidad mayombe, abacuá, arará, entre otras, y también en Venezuela. Tal vez muchos de ustedes han visto que nuestras y nuestros hermanos migrados de Venezuela han traído también su espiritualidad. Vamos a hablar un poco de eso, de cómo esa confluencia de espiritualidades en una ciudad como Bogotá, sí, que está bien lejana del Caribe, al menos geográficamente, que es montaña, pues también trae muchos desafíos para la convergencia y lo que llaman en la constitución política la diversidad de espiritualidades, de credos y de creencias. También en Brasil existe el candomblé, que también es una expresión muy colorida, muy hermosa, musical, con cantos, con danza, que también tiene que ver con todas estas espiritualidades de matriz africana. En Perú también existe, en México hay un movimiento también muy poderoso, y tal parece que en Colombia también estamos como pues luchando y en resistencia para poder demostrar que estas espiritualidades no son lo que la Santa Inquisición ha dicho que son desde tiempo España, sino que son también una expresión de la dignidad humana y una reivindicación de las y los ancestros. Como reivindicación para ellas, también quiero pues complementar la moyupa que nos ha ofrecido Tatiana con una invocación muy breve a los eguns. Los eguns son las personas que han fallecido y que para nuestra espiritualidad siguen con nosotros y con nosotras, obviamente en una expresión muy distinta a la de la materia, y que en todo caso su presencia hace parte también de nuestra vida, aún después de su fallecimiento en el plano terrenal. Oripa Gualofin, Oripa Gualode, Acholorun, Agogo, Impe. Mojupa Chupua, Mojupa Ogere, Mojupa Rumale Jotu, Mojupa Rumale Joasi, Agogo, Imperi, Imbeloro Lero, Abo, Obo, Oloro. Omi Tutu, Ona Tutu Ile Ogere, Tutu Labo, Achupa Oloro, Tutu Low Initosi, Tutu Ariku Papagua, Omufunegu, Omifunile, Omifun, Oloro. Aguache. Ibae Bayentonu, Boboegun Ifa, Atandarra India de China, Tata Gaetano Gundafún, Joaquín Salazar Salofopeyó, Segundino Crucero, Arturo Peña, Turcuan Baraife, Bernabel Benocal Baraife, Babel Babayón, Bertillo Cárdenas Otulazá, Mario Leal Ocanazorde, Agustín García Otileque. Ibae Boboegun Ile, les pido que por favor piensen en sus personas fallecidas de su familia. Alberto Valencia Rincón, Ibae Vallentonú, Teresa Saldarriaga Tobón, Luis Fernando Vargas Latorre, Rocío Neusto Rosas, Augusto Ramírez. Ibae Boboegun Nomó, Boboegun de todos los presentes y todas las presentes, que nuestros ancestros guíen esta charla. Bueno, también queremos saludar especialmente a uno de nuestros mayores, ¿no? Arturo Grueso Avalado también, y líder de muchos caminos, ¿no? Que hoy pues nos honra con su presencia. Primero aclarar, porque estas espiritualidades están llenas de estigmas, que en África como continente subsisten muchas espiritualidades. Esta espiritualidad, desde donde les vamos a hablar, primero no es celosa de otros caminos espirituales. Si ustedes están aquí, no creen en algo, digamos, más trascendental de lo que perciben los sentidos, o si profesan otra religiosidad, está perfecto, está bienvenido. Una de las cosas que aprendemos cuando iniciamos estos caminos es que el saber está repartido, así que con respeto también honramos eso que ustedes son y eso que ustedes saben, y creemos que por algún motivo están acá. Y justamente creemos que el Ministerio de las Culturas honra esa posibilidad de que convivamos entre diferentes. Dicho eso, esta espiritualidad está en el África occidental, más específicamente en Nigeria. Y por la trata esclavista es que llega a lugares como América y se instaura en lugares como Cuba, como ya lo dijo el Ulu, Brasil, Venezuela, Perú, en fin. Y tenemos como unos rasgos distintivos, unas ritualidades
hay un dicho que dice, hay gente que dice que no cree en nada, pero va a consultarse por la madrugada. Entonces hay mucha gente que ustedes no se imaginan que va y consulta nuestros oráculos, porque resulta que son muy poderosos y no son nuestros, realmente nos pertenecen a todos y todas. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, no teman, estamos en un espacio seguro. Si algo les hace ruido, o si algo les resuena, o si algo les sucede mientras están en este espacio, bienvenidos y bienvenidas a comentarlo y a compartir. Entonces, iniciamos. Volúo con una canción para empezar esta experiencia inmersiva. Muchas gracias. Bueno, queremos compartirles brevemente un fragmento de un tema de la orquesta Guayacán, de su primer álbum. Ustedes saben que pues Guayacán es producto de una decisión del grupo Nietzsche. Alexis Lozano pues se va y conforma su grupo en 1985 en su primer álbum, que se llama Es Hora de la Verdad. Traen esta canción cuya voz es una voz femenina, es una mujer también muy poderosa, una mujer que en Cali inauguró varias orquestas compuestas por solo mujeres, una de las cuales, la más famosa por lo menos allá en el Valle del Cauca, que es la orquesta Yemayá. Y esta canción habla un poco de lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Me castiga mi Señor si yo digo una mentira. Me sonrío de emoción al ver mi autobiografía. Mi abuela fue danzarina del tiempo de la cortina. Mi papá fue bococero, repicaba los cueros cuando niña primera. Mientras seguimos escuchando esa canción de fondo y para entender un poco por qué el Volúo ha compartido, yo quisiera motivar esta explicación que nos vas a dar, preguntando, cuando hablamos del cuerpo como lugar sagrado, ¿cómo es que puede resistir un cuerpo así a las violencias que intentan reducirlo a un objeto de control o mercancía? Y esta pregunta la hago también en un contexto muy difícil en el mundo, ¿no? Donde sabemos que hay una serie de deportaciones masivas, ilegales, donde gente que incluso cumpliendo con todos los estándares de nuestra sociedad se está siendo desterrada, un poco muy parecido como pasó con nuestros ancestros y ancestras, ¿no? Cuando fueron secuestrados en contra de su voluntad, obviamente. Entonces la pregunta, ¿cómo nuestro cuerpo, entendido como algo sagrado, resiste a esas violencias que intentan reducirlo con objeto de control y mercancía, y cómo eso se relaciona con esta canción que nos compartes? Bueno, el nombre de la portadora de esta voz tan poderosa es María del Carmen Alvarado. Les invito a investigar sobre la vida. Ella murió en el 2016. Frente a la pregunta y frente a cómo podemos relacionarla, como ustedes pudieron pues darse cuenta, esto narra la historia de la herencia africana de una mujer que sabe que su riqueza no es material, o no es el dinero, no es el oro, sino que es todo lo que sus ancestros y ancestras le dejaron a través de ciertas manifestaciones que ella puede expresar a través de su cuerpo, como son el canto, por ejemplo, a través de la voz, como es el baile, ¿sí? Que hay quien dice que el baile es la espacialización de la música y por lo tanto de una forma muy particular de concebir el tiempo, muy propia de ciertas culturas como la nuestra, o como de la cual somos legatarios y legatarias quienes estamos aquí, sobre todo la cultura del Caribe, ¿sí? Heredera no solamente pues de ese encuentro o desencuentro, o no muchas veces muy afortunado entre el mundo europeo, el mundo indígena y el mundo africano de aquel entonces, y también a través de la música misma, de la interpretación de ciertos instrumentos que en un contexto histórico como el que ustedes ya pueden ir imaginando, pues eran instrumentos musicales pero de carácter prohibido por lo que representaban en su momento.
hablo especialmente del tambor, ¿sí? Que es la base de lo que actualmente pues conocemos y disfrutamos como la salsa, el guaguancó, la rumba, el bembé, ¿sí? Y esos tambores que nuestras y nuestros ancestros africanos interpretaban primero en una manifestación de sacrificio corporal, porque quien toca el tambor lo toca con toda su energía, y generalmente quien se consagra el tambor en las espiritualidades de matriz africana tiene una ceremonia en la que de alguna manera tiene que herir sus manos para poder invocar a la deidad del tambor, que se llama Añá, ¿sí? Y desde esa perspectiva, lo que nos dice aquí María del Carmen y Guayacán es que cuando ejercemos la corporalidad de esa espiritualidad que nos ofrecen nuestras y nuestros ancestros, en su caso los que venían y las que venían de África, estamos ejerciendo un acto de resistencia. Y yo quiero pues dejar hasta ahí compartiéndoles 3 frases que me gustaría como que Tatiana y Diego me ayudaran como a situar. Por un lado hay una frase de Fernando Pessoa que dice: soy místico pero solo con el cuerpo. Sí, para que vayamos un poco pensando qué quiere decir eso, que dice un europeo, radicalmente europeo como fue Fernando Pessoa, cuando dice soy místico pero solo con el cuerpo. Otra frase que me parece muy bella compartir con ustedes, que tiene que ver con la temática que nos convoca, es un refrán que trae el corpus literario de Ifá, que hace parte de la espiritualidad yoruba que trajeron nuestras y nuestros ancestros africanos, en un signo que es Ofumbile, que es mi signo, que dice que el alma es al cuerpo en la tierra lo que son las alas a los pájaros en el cielo. Eso dice Ifá, eso dice Ofumbile. Y una tercera frase que quisiera compartir con ustedes para intentar contestar la difícil pregunta de Tatiana, es una frase de uno de nuestros ecobios más poderosos. Por ecobio quiero decir persona cimarrona en resistencia, que nos ha traído el legado de los ancestros a través del arte, que es Manuel Zapata Olivella, que en su libro, que aquí lo traje, que se lo recomiendo mucho, en su libro insigne que es Chango el Gran Putas, decía que la resistencia es un renacimiento, y el renacimiento es retornar a los espíritus de nuestros ancestros o de nuestros antepasados. Yo creo que ahí, si nosotros ejercemos ahí como una conexión entre lo que es el canto, el baile, la música y lo que representa para nosotras, aún sin que consideremos conscientemente que profesamos una espiritualidad en específico, podemos encontrar una conexión entre lo que significa estar presentes aquí y ahora, ser contemporáneos de nuestra realidad y comunicarnos y expresarnos a través de nuestro cuerpo en circunstancias que van más allá de la instrumentalización que la sociedad y el capital hace de nuestros cuerpos, porque finalmente nuestros cuerpos son en el cotidiano instrumentos de trabajo, son de alguna manera objetos de explotación nuestros cuerpos y nuestras mentes, y generalmente cuando decimos nos vamos de rumba es porque de alguna manera lo que queremos es desconectarnos de esa realidad y reencontrarnos con un aspecto de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu que es ajeno a las imposiciones y a las hegemonías del cotidiano. Yo quería traer para esa pregunta sobre el cuerpo como manifestación de resistencia, los carnavales, que yo creo que cuando Fernando nos invita a pensar esto de la música, la voz como una extensión del cuerpo, el baile como un lugar en donde el cuerpo se manifiesta, y la calle, que es restringida o muy restringida, o lo fue por mucho tiempo y lo sigue siendo, para la gente en ese momento esclavizada y para la gente, digamos, empobrecida y la gente puesta al margen. La calle siempre ha sido un lugar que se supone público, pero donde ellos no se pueden, no pueden habitarlo de manera tranquila, y no pueden habitarlo de manera disruptiva como lo es el carnaval.
Y es en el carnaval donde empieza, de hecho, el momento del carnaval, como ustedes saben, si no saben rápidamente, es previo a la Cuaresma, un periodo de muchas restricciones religiosas tanto en el catolicismo, como que se le da licencia a otras espiritualidades para que se manifiesten. Es una licencia que se fue ganando. Y es un lugar en donde los carnavales, el que sea, es donde es el encuentro del baile en la calle. Y ya no es un baile europeo, ¿no? Ya no es porque el baile de los salones es un baile muy así. El baile de la calle es esto, es un serpenteo, es el cuerpo también reclamando las posibilidades que tiene de moverse. Y para hacer una elipsis rápidamente, en el último carnaval de Río, piensen en todos los carnavales, incluso el de negros y blancos, que están en tocarse, el hecho de darse, y reclamar también el cuerpo del otro como un lugar en donde se puede manifestar algún halo de resistencia que legal. En el último carnaval de Río hay un debate interesante alrededor de... Ustedes saben que el carnaval de Río también es un concurso, en donde las escuelas de samba exponen toda la parafernalia en el asador, y generalmente hay unas temáticas, cada escuela de samba escoge una temática y la representan. El debate aquí es que casi todas escogieron, y eso ha ido creciendo, a medida que pasa el tiempo, escogieron temas religiosos yoruba o de matriz africana. Y el debate era porque a algunos jurados se les salió como de que tantas temáticas yoruba la gente no necesariamente las entendía y que se estaba volviendo una cosa como muy religiosa, como insinuando que ahí había como un uso del carnaval como para traficar la religión, un poco de brujería. Y creo que esa es una manifestación muy importante contemporánea, que los temas sean cada vez más explícitos. Poner el cuerpo en resistencia es también poner una propuesta, en ese caso estética y religiosa, y reclamarla con toda la pomposidad que es el Carnaval de Río, que yo los invito a ver algunas imágenes como para que también entiendan un poco lo que estoy diciendo y también entiendan la mecánica de las historias que hay, porque se escogen pataquíes, que son las historias de los orichas, para representarlos en el carnaval. Que me parece que ahí hay un lugar de resistencia, donde se pone el cuerpo en la calle, un lugar donde también se hace transigencia de las tradiciones. Sí, respecto a esto que ustedes comentan, a mí me parece interesante imaginar también estos ancestros y ancestras que fueron esclavizados, y es cómo no entregarse al desespero, porque en las peores condiciones uno decide seguir viviendo. Por ejemplo, hay mucha gente que me preguntaba, ¿usted por qué decidió tener hijos en un tiempo tan difícil? Y yo pensaba, primero, yo soy una mujer negra y siempre ha sido difícil. O sea, si lo hubiera tenido 50 años, 100 años atrás, posiblemente hubieran sido esclavos. Entonces, o esclavizados, porque la esclavitud no es una característica de las personas, es algo que se les impone. Pero esto para decir que un cuerpo que es más que un objeto, es que yo creo y me identifico con esos ancestros y ancestras que se dieron cuenta que su cuerpo no solo les pertenece a ellos y ellas, sino que aquí habita algo más, algo importante, sagrado. En la espiritualidad yoruba, y esto es algo que ustedes pueden comprobar fácilmente, hay energías, igual que los chakras, no sé, en otras espiritualidades, que se alojan en el cuerpo. Entonces en la nuca, en esta parte, hay una deidad alojada que nosotros llamamos Echu y Pacó. Y ustedes, no sé si en momentos de estrés suelen sentir dolor justo aquí debajo de la cabeza, entonces uno dice, ahí hay una posibilidad de alinear esa divinidad
con lo que usted está viviendo en ese momento. Entonces, cuando uno empieza a ver su cuerpo así, cuando mi pierna ya no es solo mi pierna, sino que acá hay un elemento de la naturaleza que me puede hablar, cuando mi boca ya no es solo mi boca, sino que aquí hay algo más fuerte y más potente, la vida cambia. Entonces uno empieza a darse cuenta que su palabra tiene efecto. Yo creo que eso sí en muchas espiritualidades no lo han venido enseñando, que su manera de procesar el mundo a veces no le pertenece a usted solamente. A veces usted piensa de determinada manera porque así pensaba su papá, así pensaba su abuelo que no conoció. O sea, toda esa energía está condensada en este cuerpo. Entonces, ¿cómo resistimos a los momentos difíciles? Resistimos porque no es solo uno. Acá en este cuerpo hay un montón de energías confluyendo. Y yo cuando los observo a ustedes, independientemente de su origen, creencias y demás, también veo esas divinidades ahí. Entonces también es una obligación ética, no solo el respeto con este cuerpo, sino el disfrute de este cuerpo. Un cuerpo que baila es un cuerpo supremamente poderoso, es un cuerpo que olvida las jerarquías, es un cuerpo libre. Hay una novela de Isabel Allende que decía, Sarité baila porque es claro que baila es libre, y es muy bello cómo el movimiento puede llevarnos a otros estados de conciencia. Pero dicho eso, vamos a avanzar en la conversa, y ustedes que son abogados, que en el día a día pues se desenvuelven en estados muy serios, han estado en la JEP dirigiendo organizaciones, oficinas, o sea, estas dos personas que ustedes ven aquí, cuando llegan, digamos, con estos atuendos, por ejemplo, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo hacer resistencia desde ahí en lugares tan difíciles a veces como los estrados, o tratar con agentes armados? ¿Cómo ha sido ese tema? ¿Cómo han utilizado su espiritualidad, su cuerpo para hacer frente a esos espacios y situaciones? Bueno, pues esa es una pregunta muy personal y pues voy a ser muy sincero porque voy a hablar desde mí y espero no aburrirles. Yo llegué a estas espiritualidades por dos caminos, uno muy lúdico y otro muy utilitarista. El lúdico fue la salsa, por eso pues me atreví a proponer que en este conversatorio compartiéramos algunos temas de salsa, que es una de mis pasiones más poderosas. Si ustedes revisan, la salsa tiene esa matriz, básicamente la salsa es una expresión, es una música de migrantes, es una música de gente explotada, del proletariado en Estados Unidos que venía o que llega en procesos de migración, o de sus hijos e hijas que siguen siendo discriminados y discriminadas en un país tan poderoso y tan complejo como Estados Unidos, aún a pesar de haber nacido allí. ¿Sí? Ahorita les comparto una canción de Eddie Palmieri en el álbum Vámonos pa'l Monte de 1971, que habla, que es un grito que hacen lo que llaman los New Yorkers, ¿sí? Las personas que nacieron en Nueva York, que nacieron en Estados Unidos, pero cuyos padres y madres son del Caribe, son puertorriqueños, son puertorriqueñas, cubanos, colombianos, colombianas. Ustedes saben más que nadie toda la lucha que hacen nuestros familiares que se fueron a Estados Unidos pues a buscar el entre comillas sueño americano, ¿sí? Y desde ese punto de vista la salsa de alguna manera para mí, y luego de investigarlo también, representa esa música de lo que habla Tatiana, y es esa expresión que tiene la gente para salir de la hegemonía. ¿Sí? El cuerpo es una expresión de resistencia en tanto se presta a las reivindicaciones para las cuales el cotidiano nos quita tiempo. Por eso es que alguien como Ángel Quintero, que es un sociólogo muy poderoso de Puerto Rico, que les recomiendo este texto también, estamos en la Feria del Libro, entonces voy a recomendarle libritos, que se llama Salsa y Control. Y allí él dice que la música del Caribe, que es una confluencia de sonoridades, es también una música de la resistencia, y sobre todo de la resistencia, como decía Diego, de una forma de medir el tiempo a través de la música, porque la música es una métrica muy particular del tiempo, que desde Europa venía muy acartonada y sobre todo basada en muchos prejuicios, por no decir otra cosa, por no decir odios o incomprensiones radicales. Si por ejemplo la música del Caribe trae consigo esa interconexión entre el güiro y el tambor,
que es una conexión muy profunda entre el mundo indígena y el mundo africano, ¿sí? Pero a través de la palabra española. ¿Sí? Por ejemplo, hay una canción de Tite Curé Alonso que dice que la palabra del blanco con el ritmo del negro lo llaman guaguancó. ¿Sí? Lo que creo que quiere decir Tite Curé Alonso, que es uno de los compositores más reconocidos del mundo de la salsa, incluso del boom de la Fania, es que nuestras músicas y muchas de nuestras espiritualidades son mestizas. Si cuando yo me pongo este atuendo, sé que para muchas y muchos, o algunas o algunos, estoy disfrazado, ¿sí? Porque de lunes a viernes, pues me pongo la ropa de abogado, como dices tú, pero yo no me siento disfrazado. De hecho, una de las primeras resistencias que tuve conmigo mismo era reconocerme con estos colores que no suelo usar a diario, pero que hacen parte de mi historia, porque son mis ancestros y mis ancestras quienes me hablan a través del color, a través del collar, a través del idé y de una serie de manifestaciones rituales que debo o estoy llamado a expresar a través de mi cuerpo. Eso por un lado. Y por el otro, llego a esta espiritualidad en busca de protección. ¿Por qué? Porque la modernidad, lo que en mi criterio personal hace con la confluencia de visiones del mundo que le es inherente, es instrumentalizar a las demás. ¿Sí? Se nos ha dicho que la gran manifestación de la inteligencia y del progreso humano es nuestra contemporaneidad basada en una visión del mundo positivista y científica. Y es una visión que sí que nos ha traído enormes cuestiones de las que deberíamos sentirnos como seres humanos orgullosas y orgullosos en clave del buen vivir, pero también nos ha traído problemas y sobre todo problemas éticos. Por ejemplo, la bomba atómica es la instrumentalización del mundo científico, de la visión del mundo científico para la destrucción del propio ser humano, de mano del propio ser humano. Y entonces, este es un momento de convergencia de heterogeneidades en clave de visiones del mundo. Está la visión del mundo filosófica, está la visión del mundo religiosa, espiritual, está la visión del mundo mítica. Y cuando ponemos a dialogar esas visiones del mundo, nos encontramos que la modernidad cada vez, a través de procesos que los sociólogos llaman la secularización de lo espiritual, o sea, como volver las cuestiones civiles, volver las cuestiones materiales y sobre todo efectivas, es cuando pues todas y todos en la modernidad empezamos a buscar caminos para poder resolver asuntos y situaciones que nos apremian y que hacen parte de nuestro cotidiano. Por eso pues yo no me avergonzaría de si consulto a una sabedora o a un sabedor de una espiritualidad que yo no conozco, pero que siento que me puede ayudar, porque ya me encuentro que la modernidad, con todas sus contradicciones y sus heterogeneidades, no me brinda las respuestas que necesito. En mi caso particular sucedió así. Yo, por mi trabajo de defensa de derechos humanos, pues sufrí una serie como de situaciones de riesgo para mi vida. Me encontré con Diego, me encontré con el Olúo Arturito, luego con mi padrino, que es mi guía espiritual, a quien amo, aprecio y respeto profundamente, que es Ocanatrupo, Jimmy Viera, también Aguadolumila, y ellos me mostraron el camino a través del cual, reafirmando la creencia en mí mismo, a través de una espiritualidad que me permite reconocer lo divino en mí, podía sentirme más seguro. Obviamente eso se expresa a través de símbolos, como lo hace la religión católica, como lo hace el cristianismo, el islamismo, que son símbolos que se aferran al cuerpo para efectos de generar esa sensación de seguridad, de protección y de consuelo, como también dijo en algún momento Tatiana. Es el caso de los collares. La gente que profesa la espiritualidades de matriz africana, a través de los collares, sí genera un proceso también de transformación de su propia realidad, ¿sí? Consistente, por ejemplo, en ritos que permiten encontrar una unidad bioética entre los ancestros y su propio yo, para a través de eso también encarar el mundo. Y son espiritualidades que reivindican cosas que la modernidad o está destruyendo o está dejando en el plano del olvido o de lo subordinado, como es el caso de los elementos de la naturaleza. ¿Sí? Cada oricha del mundo yoruba representa una expresión de la naturaleza. Yemayá el mar, Ochun el río,
Agayú el volcán o la montaña, Obatala el cielo, las nubes, todo lo blanco, en fin, me podría quedar todo el tiempo narrando cada uno de los elementos y su relación. Y especialmente quiero llamar la atención sobre algo que yo sé que es muy familiar para nosotras, por nuestras abuelas, por nuestros abuelos, por un montón de gente con la que transitamos el mundo entre lo secular y lo espiritual, y es una deidad que en el mundo yoruba se llama Osain, que es el que cuida el monte, ¿sí? Luego, si nos queda el tiempo, hablamos del monte, pero lo que quiero reivindicar aquí es que Osain es el médico ancestral, ¿sí? Que es el mismo chamán del pueblo embera, que son las parteras afrocolombianas del Pacífico, ¿sí? Que es mi abuela cuando me daba un agua de hierbas para poder curar un dolor, porque lo que nos está diciendo esta espiritualidad es que si no nos reconciliamos con la naturaleza, que es el comienzo y el fin de nuestra propia existencia material y espiritual, vamos camino a la destrucción. Y me parece que eso hace parte también de este proceso, y de también reivindicar que estas espiritualidades no fracturan las otras, sino que entran en diálogo. Lo que pasa es que esta fue una espiritualidad que fue tan perseguida, que lo sigue siendo, que tuvo que buscar otra espiritualidad hegemónica para poder de alguna manera enmascararse, pero enmascararse desde el respeto, no desde la negación. Por eso es que ustedes escuchan que cuando se habla de estas espiritualidades se habla de que eso es santería y se dice despectivamente, pero nuestras ancestras y nuestros ancestros lo que hicieron fue reconocer que si no le demostraban a quienes lo esclavizaban, a quienes los herían, los violentaban, que aparentemente profesaban su espiritualidad, pues podían morir. Pero entonces hicieron este proceso del sincretismo, que consistía en seguir profesando y practicando su espiritualidad ancestral de matriz africana, pero a través de las voces o a través de los términos y expresiones aparentes del catolicismo. Por eso es que yo no entro en contradicción con mi abuela, con mi mamá, a través de mi espiritualidad, porque estamos compartiendo la esencia espiritual de una misma cosa. Sí, porque cuando yo digo que soy hijo de Oshun, estoy diciendo que a mí me cuida, en palabras de mi abuela católica o de mi madre católica, me cuida la Virgen de la Caridad del Cobre, porque ahí hay un sincretismo y hay un respeto y una convergencia en la heterogeneidad, que es finalmente lo que yo creo que lleva a que los individuos del día de hoy, del mundo contemporáneo, estemos buscando y tengamos hambre de espiritualidad, a pesar de que tengamos una conciencia real o una conciencia posible de que es el mundo práctico el que guía nuestras cosas, y que lo espiritual ya termina siendo pensado a través de un plano subalterno, subordinado o supuestamente inexistente. Para mí el encuentro con las espiritualidades fue una búsqueda también, probablemente de protección, pero es, para citar de nuevo a Manuel Zapata en una entrevista, fue también como una pista importante, que le preguntaban para él qué era esa cosa común que había visto en diferentes lugares donde había gente de descendencia africana, gente negra, que era lo común. Y su respuesta me sorprendió, porque dijo solo una cosa: la relación que tienen estas personas con sus ancestros. Y me sorprendió porque pues uno puede pensar en mil cosas más, pero en esa yo creo que está también la clave de esta búsqueda, y es que necesitamos unos vehículos para hablar con los que ya no están, y particularmente que ya no están en un sentido, pues en el sentido familiar obvio, pero este sentido de los que no pudieron ni siquiera estar, que están como en la memoria, nombrados, que vivieron en la trata transatlántica, que tuvieron que padecer pues los rigores de la esclavitud. Esa necesidad de hablar con ellos, y la posibilidad real de conectarse con esas energías y de encontrar que habían cuidado para mí
una espiritualidad que yo no, pues, de la cual yo no sabía, pero estaba a mi alrededor todo el tiempo. Eso pues es prácticamente lo que me ha llevado y conducido, y creo que es lo que yo invito a hacer a todo el mundo, que la espiritualidad sobre todo es una conexión con lo que los que nos antecedieron, y una conexión muy real, es una conexión también del cuerpo. Uno se atavía con los amuletos, con los collares, y eso lo trajo a alguien. Imagínense lo importante que puede ser algo así, que atravesó el mar y tantos siglos de unas restricciones totales, lo importante que debe ser esas cosas, ¿no? Esos collares, esos nombres, esos santos, para que no hayan desaparecido, a lo que casi no resistió, pues, muchas cosas. No sabemos bien geográficamente dónde vivimos, no sabemos nada de eso, pero sí se conservaron este tipo de cosas. Y eso, pues, digamos, son unas de las esencias que yo más uso, que es en el trabajo que hago. Sin mencionar también que sigue siendo un poco, uno ha experimentado distintos tipos de discriminación. Ahora, pues desde hace, cuando uno expresa su espiritualidad, empieza a sentir la discriminación a causa religiosa, que no era también para mí nada común, y es muy fuerte. Yo me acuerdo en un trabajo que alguna vez se me ocurrió llevar un receptáculo que llamamos, que es en cuenta una estatua, y la gente después de eso empezó a rumorarse que yo hacía brujería, cosas por el estilo, y gente que supuestamente dice no creer en nada, que está bien, pero se empezaron a alejar de mí. En algún momento yo me quedé solo con mi brujería. Fue muy curioso, pero también muy doloroso, porque es como los ecos y saber que la Inquisición sigue teniendo mucha fuerza. Y no fue en vano que se persiguieron ciertos saberes y que se siga persiguiendo incluso lo asustador. Bueno, ahí hay varias cosas que ustedes han mencionado y que me gustaría recoger rápidamente antes de que Fernando nos deleite con la siguiente canción, y es justamente cómo la espiritualidad está en el cotidiano, o sea, no es algo etéreo, alejado, distinto, difícil, sino que es una parte viva de lo que somos a diario, estas experiencias que uno tiene, que a veces no comenta con nadie más, pero que le hacen saber que hay algo, digamos, más importante llamándolo a uno. Pues creo que es muy relevante, y pienso mucho en la gente. Vuelvo al tema de estos cuerpos que están siendo deportados, estos cuerpos que por tener unas características físicas están siendo nuevamente secuestrados ante los ojos del mundo, bombardeados. Cómo las espiritualidades pueden servir, cómo el cuerpo resiste en esos momentos tan difíciles. Ustedes cómo lo han hecho, ustedes nos han compartido que han estado amenazados en real peligro de muerte, entonces conocen esa sensación del destierro, conocen el dolor de las víctimas, conocen el miedo, pues a un día no estar o desaparecer. Entonces, ¿cómo esta ha sido una herramienta de ustedes para subsistir, y qué le podemos dejar a la gente que nos ve y nos escucha para que lo use en su cotidiano, ¿no? Así no profese esa espiritualidad que hoy les traemos aquí? Si quieres iniciar con la canción.
Bueno, este es un pedacito. La canción de la que les hablaba, Revolt, La Libertad Lógico, de Eddie Palmieri, Vámonos para el Monte, 1971. No sé si se alcanzó a escuchar bien, ahí hay una convergencia de muchos elementos que me parece muy interesante para ayudar a responder la pregunta. ¿Sí? Y recogiéndolo también la introducción que hacía Tatiana sobre qué hacer con una realidad tan indigna como la que está sucediendo alrededor de las nuevas políticas migratorias, por no llamarlas por su nombre, que por ejemplo un país tan poderoso como Estados Unidos está expresando actualmente, con aliados tan peligrosos como Bukele y demás, ¿sí? Que nos llevan a retornar a este mundo de la prisión y del confinamiento como única posibilidad para dejar de ver y sentir y tolerar al diferente, al heterogéneo, ¿sí? Aquí hay varios elementos. Primero, pues es un guaguancó. Como ustedes pudieron notar, la introducción tiene una mezcla de cosas. Está un piano muy virtuoso por parte de Eddie Palmieri, que es también como una suerte, no sé cómo llamarlo, pero claramente él está botando unas notas muy europeas, ¿sí? Como muy de la Revolución Francesa, pero lo que predomina allí es un tambor sagrado. Sí, como ustedes se pudieron dar cuenta, hay un repiqueteo constante de un tambor, es lo que se llama la salsa a la descarga, y que tiene origen en lo que los ancestros y las ancestras afrocubanos, afropuertorriqueños, entre otros, siguen denominando actualmente, quienes siguen profesando su espiritualidad, la rumba y el bembé, que por lo demás son palabras que uno suele usar cuando está pues de pachanga, ¿no? Está de guateque bailando, a quienes nos gusta mucho la salsa, ¿no? Y el bembé y la rumba son esa expresión también en la que los cuerpos convergen a través de la divinidad para comunicarse con ella y para también salir de esa realidad avasallante de la explotación, que es de lo que está hablando el soneo que nos comparte Adalberto Santiago, que es el cantante de la orquesta de Eddie Palmieri en aquel entonces. ¿Sí? Ismael Quintana, Adalberto Santiago de Regarreto. Y ahí nos está diciendo varias cosas que yo creo que son actuales y que hay que volverle a cantar a Donald Trump. Está diciendo: no me trates así, te recuerdo que soy un ser humano. Es muy difícil que en este momento de la vida y del progreso, del mal llamado progreso, haya seres humanos que tengan que decirle a otros, generalmente más poderosos que ellos, recordarles su propia humanidad, ¿sí? Y yo creo que por eso la espiritualidad es tan fundamental, es tan importante, cualquiera que ésta sea, incluso la de carácter secular, la de carácter agnóstico, porque son manifestaciones a través de las cuales podemos reafirmarnos en el ancestro común, que es de lo que habla el Muntú, ¿cierto? El Muntú, el soy porque somos, ¿sí? De lo que algunos periodistas se burlan cuando ciertas personas lo traen a colación, ¿sí? Los idiomas que vienen de África,
y que finalmente es eso, reconocernos en la humanidad del otro. Sí, sabernos humanos, sí, solo sí reconocemos la humanidad del otro. ¿Y cómo reconocemos la humanidad del otro? ¿Cómo podemos decirle a Donald Trump que reconozca la humanidad de los hijos e hijas de los migrados que él quiere echar como perros, sí, de Estados Unidos? Pues recordándole que la explotación no es una manera de respetar el cuerpo del otro, ¿sí? Que volver a utilizar a los seres humanos solamente como fuerza de trabajo de manera indigna es volver a la esclavización, ¿sí? Aquí Ismael Quintana grita: esclavo de ti, económicamente soy esclavo de ti, ¿sí? Porque estás maltratando mi libertad cuando maltratas mi cuerpo, cuando maltratas mi tiempo y la posibilidad que tengo de disponer de él. Por eso es que la fiesta es revolucionaria. Yo estoy completamente convencido que cuando uno lo invitan a bailar, ¿sí?, no solamente lo invitan pues para desconectarse del trabajo, sino a hacer la revolución cotidiana, ¿sí? Porque como dicen las sabedoras en Buenaventura, en los ríos de Buenaventura, cuando bailamos nos comunicamos entre nosotras sin palabras. Y eso también es un acto de protección de la ancestralidad, porque hay cosas que los pueblos que todavía viven ancestralidad de manera auténtica y colectiva deben preservar para sí, para evitar, entre otras cosas, la aculturación y la destrucción del sujeto colectivo a través de la imposición de mecanismos culturales que van en contra de su ancestralidad. Entonces, cuando la gente baila y se mira bailando, se está diciendo secretos, se está diciendo cosas que otros no deben saber. Y es un poco lo que sucede en la rumba y en el bembé. En la rumba y en el bembé lo que hacen quienes participan del tambor es comunicarse a través no de la música, sino de los interregnos de silencio que les son inherentes a la música. Y a una música muy particular, no la música de sala, no la música de salón europea, sino la música de origen africano y de origen indígena, que se basa principalmente en el ritmo. Ángel C. Quintero dice que las músicas rítmicas, que son las músicas mulatas del Caribe principalmente, son una protesta a la manera como se relacionan en el cotidiano las gentes hegemónicas europeas, por ejemplo. Porque el cuerpo ondula, como dijo Diego, a través del tambor, a través del canto y a través del encuentro rítmico es que las personas se desnudan en su esencia espiritual. Sí, no es una desnudez banal, ¿sí?, sino es una desnudez espiritual. Y por eso es que mucha gente se enamora bailando, así de sencillo. Yo me enamoré bailando, me he enamorado bailando y espero haber enamorado también bailando. Pero para mí esa es la esencia entre dos cuerpos que se encuentran en el mundo de lo cotidiano y de lo social. O sea, no estoy hablando de la intimidad ni de la intimidad sexual, que es algo muy personal de los cuerpos que participan en ella, sino en procesos de reivindicación del cuerpo social, como el baile, como el carnaval. Como dijo Diego, allí hay un diálogo en el que el silencio es también una expresión de la música y viceversa. Yo ahora que estaba hablando me acordaba de una opinión de César Pagano sobre como los temas más frecuentes en la salsa y en las músicas del Caribe, y uno de ellos es la referencia al cuerpo, sea como sexualidad o sea como en cualquiera de sus manifestaciones, como también a la comida, mucha salsa, mucha música caribeña a la comida, y también al amor. Y él dice que eso es un acto de más que de resistencia, de rebelión, de rebelarse, porque el cuerpo era de los lugares, era de lo más restringido para la gente esclavizada. El disfrute, el uso, nada más el referirse al cuerpo propio. Entonces en esa música se retoma también el cuerpo, y es una música que además, como Fernando dice, realmente causa una revolución. En este sentido, la música rítmica, el ritmo se tomó toda la música popular. Estoy hablando de la música pop, estoy hablando de
incluso lo más comercial, lo que más prima ahí es el ritmo. Y eso es una clave de africanía. Es África la que trae el ritmo y es, según algunos antropólogos, lo más difícil de extraer de una cultura son, por ejemplo, los acentos y el ritmo. Los patrones rítmicos pueden acabar con todo, pero los patrones rítmicos siguen quedando casi como una clave, como si fuera un mensaje del pasado, que se puede retomar en cualquier momento como si estuviera encriptado. Entonces yo quería como rescatar esos dos asuntos, el reclamo del cuerpo a través de la música y de esta música rítmica, como viviendo de donde viene, incluso hablando de la salsa ya en su contemporaneidad, en los 60, en los 70, es una música de puesta al margen, muy explotada, y aún así, por partir del jazz, aún así es la música y la expresión cultural que se toma por completo casi toda la música que se consume ahora. Entonces eso es como para no desanimar a partir de todo lo que está sucediendo. Digamos que esas resistencias que uno dice cotidianas, pero son realmente esenciales, pues persisten. Yo sí, a modo de santera, me ingreso en esa idea, en este camino espiritual. Sí quisiera decirles que cada vez que haya un momento difícil, que ustedes necesiten como desentrabar algo, bailen eso y lo canten. O sea, bailen aunque ustedes crean que no saben bailar y canten aunque ustedes crean que no saben cantar. Y en esa medida yo le pediría a Diego, que cree que no sabe cantar porque canta muy bien, que pudiera cerrar este espacio cantando esta invocación que se hace al lenguaje, el oricha, digamos, regente que está en su cabeza, y que yo creo que es muy poderoso para que ustedes que están aquí, que se quedaron hasta el final, reciban esa Biblia y pruébenlo solamente. Bailen para ustedes, invoquen a esas espiritualidades que les habitan, que son muy poderosas y que a veces están muy domesticadas, pero basta que ustedes las tienten un poquito para que se den cuenta de ese poder que les invade, que les llama y que les evoca. Mi cercanía con estos temas, ya para cerrar, y quiero mencionarlo, ahora que mencionabas la salsa y demás, yo soy hija de una familia mestiza, campesina, de una familia negra, y en mi familia negra los viejos se reunían a beber y a bailar y a jugar dominó. Pero cuando estos hombres empezaban a bailar, algo pasaba ahí para mí. O sea, en mi mente de niña yo veía unos cuerpos felices, fuertes, poderosos, empezaban a declamar poesía. O sea, era gente que se dejaba llevar por el arte. Y yo creo que eso me impactó mucho y me conectó mucho con esta espiritualidad, porque yo sí necesito un mundo espiritual donde se pueda bailar. No un mundo espiritual donde se me castiga, sino un mundo espiritual que yo pueda gozar, disfrutar. Entonces creo que la clave de esto también es que en la vida vale la pena la alegría, vale la pena estar contento, usando todo sacrificio, descontento, martirio, esclavitud. Y ese es el legado que yo siento que a mí me trajeron mis ancestros y ancestras. No importa qué pase, su bandera es la alegría. Lo que sea que pase, usted bailelo, usted cántelo, usted recítelo, pero no lo calle, no lo contenga. Ese es un tip de bruja. Bailenlo, lo que sea que estén viviendo, y me cuentan qué les pasa, ¿no? Vamos a ver si por esa vía ustedes logran solucionar o atraer eso que desean. Entonces, Diego, quisiera que cerraras cantando, y Fercho, como quisiera cerrar la jornada. Pues primero, Diego, y cerramos transmitiendo. Pues sí, yo no es que cante mucho, la verdad, pero sí es
un requerimiento. Hay varias formas de tocar a los orichas. La más importante y más directa es el tambor, unos tambores añá, que son los tambores consagrados. Pero también sí toca cantando, y eso tiene que también que ver con unas espiritualidades más lejanas. Por ejemplo, Rabindranath Tagore decía que el hombre, cuando trabaja, Dios lo respeta, pero cuando canta, Dios lo ama. Entonces nosotros invocamos a los orichas de esta manera. O para su ayo, o monia la guana mama que ella voy, o para su ayo, chotara, o monia la guana mama que ella voy. El guaco aña, el guaco aña, alaroye masanquillo, el guaco aña. Bueno, pues muchas gracias a quienes se quedaron hasta este momento. Pues escuchando el consejo que nos hace Tatiana, que nos da Tatiana y la voz de Diego, yo recordé una frase de Vinicius de Moraes, que es un poeta que también ha marcado la amistad de largos años que profesamos Diego y yo, que dice: canta porque cantar es el destino de la poesía, y baila porque bailar es el destino de la pureza. Yo quiero despedirme de ustedes con un fragmentito de... Dime, una pregunta. Bueno, yo soy gestora cultural y productora y de esto viene este proceso de bilateralidad y demás. Y en uno de los proyectos que llevé a España, en Madrid, en la parcería, un espacio cultural bastante interesante porque son súper interesantes, pues unen muchas culturas y se reconoce como un espacio del exilio y de la diáspora. Hicimos un evento que se llama Arte para todo el mundo y era dedicado desde la salsa. Y fue muy interesante porque fue desde la palabra y desde el baile. Y como era desde el diccionario de la salsa, de salsa sin miseria, fue reconocer esas palabras que están tan relacionadas con lo que ustedes están hablando del misticismo, desde la magia, desde inclusive la fuerza de la palabra y mucho en ese transitar, de cómo nosotros transitamos. Y en el proceso también de la migración está muy inculcado este proceso de encontrarnos nuestra cultura y terminar con la salsa. Fue muy especial porque fue lo que ustedes estaban diciendo, cómo transitar estos espacios tan duros que es el exilio desde la salsa. Y mucho en la salsa tiene la parte de abandonar. Muchos de los grandes salseros han estado en ese tránsito donde no pueden volver a sus tierras, y es desde la música donde también está esa fuerza de territorio y pues quería comentar eso también para decir que muy cierto lo que ustedes están hablando. Muchas gracias. Bueno, pues a propósito de lo que tú dices, pues yo me quiero despedir compartiéndoles pues un fragmento, obviamente ya se nos acabó el tiempo, de esta pieza que me parece una pieza maestra de la música, que se llama El Tata, del grupo Iraquere de Cuba, ¿sí? Dirigido por el maestro Chucho Valdés. Aquí hay una combinación de todo el misticismo posible del que hemos podido hablar. El Tata es un sacerdote de una manifestación de matriz africana que es el Mayombe, y aquí se narra el escape del cimarrón original, es decir, de la persona que se escapó siendo esclavizada del ingenio en tiempo España para sentirse liberado en el monte, y cómo hay una relación espiritual entre irse al monte, ¿sí? Y utilizar el tambor para evitar que el mayoral se dé cuenta de tu escape.
Y eso lo narra aquí precisamente, que era el libro que me faltó mencionar, Lidia Cabrera, que es una antropóloga muy poderosa en Cuba, que se llama precisamente El Monte. Allí narra una historia de un tata que se hizo cimarrón, que se pudo escapar y se fue para el monte y fundó un palenque, mientras sus ecobios, es decir, sus compañeros que se quedaron en ese momento en el ingenio, tocaban durísimo el tambor para confundir a los perros de quienes fueron a perseguirlo para cazarlo, porque ustedes saben que en aquel entonces a la persona esclavizada se le consideraba tanto o menos que un animal de presa. Entonces, esto narra lo que también narra Lidia Cabrera en El Monte, en las manos de Iraquere, en 1985. Libre, este negro hombre se llamó Tata. 17 paraguayas fueron buscando ninguna relación. Su consigna regalada: saca la mano, saca los pies, saca la cabeza si no te quieres perder. Si no en el monte sin ninguna confusión, conocemos con los manos que hacen la representación, tapan la pena las cuevas como mística extensión, dominan líderes velas por portadas y marrón. Atacamos en los montes de manera igual, conocemos a la fauna, el cielo y el mar. El tata tiene una gana muy bonita, muy especial. Sácalo de las manos, no la vayas a tocar. Sácalo de la puerta y saca la puerta si no te quieres perder. Oye, sácalo y sácalo de la cabeza y te la va a perder. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Fernando, por esta posibilidad, muchas gracias a ustedes por estar. Y pues que la bendición de nuestros ancestros y ancestras les alcance siempre donde quieran que estén, que abra sus caminos y los cierre cuando sea necesario también para abrirse nuevas posibilidades. Hasta aquí va este conversatorio de cuerpo, espiritualidad y resistencia, en el que quisimos reivindicar un poco esas maneras en que el cuerpo es mucho más que carne, el cuerpo es territorio, un territorio que uno carga, que uno transforma y que uno vive cotidianamente más allá de cualquier límite o estándar. Así cerramos. Al mayor también darle las gracias por bendecirnos siempre con su presencia. Gracias.